La cordial bienvenida y reiteramos nuestro agradecimiento para todos y cada uno de ellos, así como en especial también nuestro agradecimiento para el disertante de hoy, el ingeniero Marcelo Titonel, que esperemos haya podido solucionar ya su inconveniente técnico. Bueno, y a las autoridades del Distrito Quinto también nuestro especial reconocimiento, así como también a todas las autoridades de los restantes distritos que conforman nuestro colegio, los cuales han dado muestra una vez más de su trabajo mancomunado, no solo en la toma de la decisión de llevar a cabo esta serie de charlas técnicas, sino también en el aporte de especialistas en las diversas temáticas que conforman esta serie de charlas. Como no podía ser de otro modo, habida cuenta de que nuestro colegio, siempre lo repetimos, es el único en el país, la jurisdicción única de nuestro país, la provincia de Buenos Aires, en donde todos los ingenieros de las distintas especialidades compartimos la misma casa, pertenecemos al mismo colegio y por eso la diversidad y la riqueza en las distintas temáticas que ofrecemos a consideración de los matriculados, no solo diferentes especialidades, sino también diversas modalidades del ejercicio libre de nuestra profesión, libre y también en relación de dependencia, ¿por qué no decirlo? Entonces, debido a las situaciones especiales que estamos viviendo, debido a esta tremenda y lamentable peste que estamos padeciendo y al consecuente aislamiento al cual nos vemos obligados a estar gran parte del día encerrados en nuestras casas y con nuestro movimiento restringido, hemos apelado a esta herramienta para celebrar el Día de la Ingeniería Argentina el pasado sábado 6 de junio, el cual por primera vez desde el año 95 no pudimos celebrarlo como todos los años veníamos haciendo, con una fiesta y agasajo a los matriculados que cumplen 30 y 50 años de vigencia ininterrumpida de su matrícula. Este año entonces no lo pudimos hacer y en cambio lo hicimos apelando a esta herramienta, el Zoom. Hicimos el reconocimiento a los colegas que este año fueron agasajados y allí hicimos el lanzamiento de esta serie de charlas técnicas que, como antes decíamos, es el resultado del aporte que todos los distritos de nuestro colegio están haciendo. Entonces, en el día de hoy, el ingeniero Marcelo Titonel, que ya lo va a presentar, el presidente del Distrito Quinto, ingeniero Gabriel Crespi, distrito al cual pertenece el ingeniero Marcelo Titonel, no solo es matriculado de ese distrito, sino que es autoridad del mismo, es el actual secretario, así que es un colega de vasta trayectoria y gran experiencia que con su nivel técnico seguramente va a ser del agrado de todos los asistentes. Por mi parte solo me queda reiterarle el agradecimiento y convocarlos para las charlas de mañana, las cuales seguramente ustedes deben haber tomado conocimiento a través del newsletter diario que estamos remitiendo, pero al término, al cierre de esta charla, se lo vamos a refrescar. Así es que, Gabriel, te cedo la posta. Muchas gracias, Norberto. Bueno, muchas gracias al ingeniero Titonel por esta charla. Vamos a hacer una breve presentación del disertante de hoy. El ingeniero Titonel es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería, especialista en higiene y seguridad del trabajo de la Facultad Regional La Plata de la UTN, y tiene una diplomatura en Medio Ambiente, Calidad y Seguridad de Salud Ocupacional de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Dentro de la vasta actividad docente que ha desarrollado, inició como docente auxiliar en la Cátedra Máquinas e Instalaciones Eléctricas,
profesor adjunto de la Cátedra de Introducción a la Ingeniería, profesor adjunto ordinario de la Cátedra Introducción a la Ingeniería, todo esto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente es profesor titular de la misma Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, cátedras Producción 2 y 3 desde el año 2011 hasta la actualidad. En lo que tiene que ver con su experiencia laboral, se ha desempeñado como gerente de planta de impresiones de Edigráfica, prosecretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería y director ejecutivo en el proceso de acreditación de las carreras de grado de la Facultad de Ingeniería, profesional de la Dirección General de Alumbrado Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asesor especialista universitario en higiene y seguridad del trabajo, director de impresiones y publicaciones del Estado de la Provincia de Buenos Aires, se ha desempeñado como director nacional de programación y producción documental en el Registro Nacional de las Personas desde junio del 2009 hasta marzo del 2016. De marzo del 2016 a la fecha se desempeña como consultor en el grupo JC Consultores, consultoría en desarrollo e implementación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, instructor en la consultora JC Caballero y Asociados, servicios profesionales en sistemas de gestión, es auditor líder del sistema de gestión de la calidad ISO 9000 y auditor de OSAS 18001, instructor de cursos de ISO 9001, OSAS 18001 y AMS y control de pérdidas, instructor de la diplomatura en gestión de calidad y mejora de Nord Veritas, y desde enero del 2020 se viene desempeñando como responsable de calidad de la inspección de obras de aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz. Como verán, es una apretada síntesis del vasto currículum del ingeniero Titonel, quien nos va a brindar la charla referido a los aportes a la gestión estratégica de las organizaciones de la ISO 9001 versión 2015. Marcelo, si sos tan amable, podés dar inicio a la charla. Bueno, muchísimas gracias Norberto, muchas gracias Gabriel. Para mí realmente es un honor y un placer participar de este ciclo de charlas. Muchísimas gracias a todos los colegas que están asistiendo en este momento. Espero que la charla de hoy resulte de interés. He intentado preparar una disertación acerca de las bondades que tiene dentro de lo que es la gestión estratégica la ISO 9001 y hacer una referencia, una cronología de los hechos, sobre todo destacando la participación de los ingenieros en lo que hace a un poco a esta actividad, ¿no? El tema de la gestión, la implementación de normas y algunos conceptos que hoy casi todos conocemos y que no sé si todos lo tienen referenciado con nuestra querida profesión. Aprovecho, Gabriel, a preguntarte si se está viendo bien la pantalla en este momento de la presentación. Sí, se está viendo bien, Marcelo. Si me permitís una breve aclaración, justo Sí. me tuve que levantar. Tal vez Marcela o Norberto lo dijeron. Todos aquellos que quieran hacer alguna consulta o alguna pregunta, les solicitamos que lo realicen a través del chat y después vamos a ir reproduciendo la pregunta, así vos las podés responder. Y que mantener los micrófonos cerrados para que no haya interferencias en los audios. Así que muchas gracias y adelante con la presentación. Bueno. Bueno, en primer lugar, lo que ven aquí de fondo, no me pregunte por el decorador de interiores porque es una foto de Google que puse para emprolijar un poco la pared de fondo, tampoco es de día donde estoy en la ciudad de La Plata, así que ya está cerrada la noche aquí. Bueno, respecto al tema que nos convoca hoy, perdón, ahí está. La idea de la charla es hablar sobre aquellos aportes a la gestión estratégica de las organizaciones que nos acerca la ISO 9001
2015. En función de esto me gustaría comentar, quizás muchos sean conocedores de la temática también, pero bueno, a riesgo de abundar en detalles, para ser inclusivo, por si no todos tienen conocimiento de la norma, les comento que esta norma se puso en vigencia en septiembre de 2015, tuvo un periodo de transición hasta septiembre de 2018, con la versión anterior de la norma, la versión 2008, y a partir de allí empezó con su plena vigencia, que se calcula más o menos que va a ser hasta el 2022 sin ningún tipo de revisión, y probablemente 7 años más con alguna revisión menor, con lo cual, si bien ya ha pasado el tiempo, la versión 2015 es la versión más actualizada y la vigente de esta norma. Por otro lado, a diferencia de las versiones anteriores, como voy a mencionar de alguna manera, va retomando un poco esto de la dirección estratégica para las organizaciones, que me parece muy interesante remarcar. Pero cada vez que hablamos de la producción y la organización de la producción industrial, tenemos un hito prácticamente que es insoslayable, que tiene que ver justamente con la revolución industrial, y que de alguna manera es un cambio de paradigma entre el trabajo artesanal y el trabajo asistido por las máquinas, ¿no es cierto? De un lado el paradigma tenía un poco el lema o la consigna de hacer las cosas de una manera bien, perfecta, que distinguiera a quién era su hacedor. Es la época del artesano, es la época de las escuelas de artesanos, donde el conocimiento se pasaba de un artesano a otro, pero había todo un proceso de aprendizaje y de habilitación para poder ejercer como tal, y la distinción básicamente tenía que ver con la calidad o la distinción del producto terminado, que enorgullecía al artesano y lo ponía de relieve. Como contrapartida, la revolución industrial trajo el aporte de la máquina, la desespecialización, la mano de obra sin calificar, a cambio de producir cantidades que pudieran inundar ese mercado que estaba insatisfecho de ciertos productos de consumo, que hasta el momento no eran masivos, y le dio esta masividad. Le dio masividad, pero a costa de la calidad y a costa de perder la pertenencia con lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto? El artesano identificaba su tarea con su nombre, y en la fabricación industrializada ya esto perdió todo tipo de sentido, porque ni siquiera se requería demasiada calificación en las tareas, y bueno, era justamente una de las principales situaciones que atravesó la producción de bienes, eh, y bueno, la revolución industrial trajo esto, ¿no? Cantidad, pero no tanto calidad. Otro hito muy importante que a mí, digamos, me gusta remarcar, pero quizás por el lado de una reflexión que debiéramos hacer entre todos como sociedad, pero realmente los grandes avances que se lograron en procesos productivos fue a partir de los procesos de guerra, ¿no? Cuando el mundo entró en guerra, se desarrolló el ingenio, se invirtió en desarrollo de nuevas tecnologías, y bueno, de la mano de lograr esa supremacía, de la mano de las armas, apareció este otro nuevo concepto, ¿no? Donde la eficacia era justamente lo que dominaba los procesos productivos. Había que lograr armas que tuvieran capacidad destructiva, que fueran eficaces, en plazos lo más breves posibles y sin importar tanto los costos. Acá lo que, digamos, de alguna forma mandaba los criterios en la organización de la producción era lograr plazos cortos y armamento o productos eficaces para los fines que se fabricaban. Pero la posguerra trajo acompañado, digamos, unos nuevos aires de renovación en la industria y la aplicación de sistemas que por un lado aseguraran la calidad de lo que se hacía, no solo la eficacia, sino también la calidad, y en algunos casos, en algunas regiones de nuestro planeta, la calidad y la cantidad a bajo costo. Me parecía un paradigma que no se podía juntar, ¿no? La calidad y la cantidad no se llevaban bien, no iban de la mano, no era lo que los industriales pensaban. Sin embargo, en un archipiélago ahí de Oriente, que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, había sido devastado por dos bombas atómicas, con una historia de producción industrial de características pobres, era casi, diría yo, similar a la consigna o la mirada que tenemos hoy de China, por ejemplo, en algunos casos,
donde los productos realmente no eran de calidad y que tampoco eran tan accesibles. Nace ahí un germen de la calidad que se desarrolla y revoluciona completamente el planeta. Dije germen y no virus, afortunadamente, porque bueno, en estos casos la relación se torna irremediable. Pero bueno, ese germen de la calidad asociado a la cantidad y a bajos costos rompía un paradigma que hasta el momento estaba establecido a nivel global y que las grandes industrias, las grandes potencias industriales habían mantenido, digamos, como una dicotomía que no se podía juntar. Bueno, y ahí de alguna manera arrancan las bases de lo que a lo largo del tiempo fueron las normas ISO 9000. Pensemos que estamos hablando a principios de los 60 y 70, donde producto, digamos, de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a hacer un proceso de reconstrucción de la infraestructura japonesa y envía especialistas para, bueno, ver si se podía hacer una industria un poco más competitiva, una industria que tuviera, digamos, otros estándares de calidad, donde se empezara a aplicar un poco algunos procesos que habían empezado a desarrollarse en Estados Unidos, pero que no habían tenido demasiada repercusión, eso es una realidad. Bueno, ahí nace una escuela de calidad japonesa que tuvo un desarrollo y que tuvo como máximo emblema la firma Toyota, donde se desarrolla el sistema de producción Toyota. Pero que la verdad es que creo yo que los norteamericanos no tenían demasiada fe en que esta asistencia técnica y las recomendaciones y demás cuestiones que se estaban inoculando ahí en el pueblo japonés, tuvieran un desarrollo como el que tuvieron. Porque de hecho nunca hasta la fecha lo habían aplicado en su propia industria. De alguna manera, la calidad tuvo una evolución que pasó de este concepto de la inspección del producto terminado, un pasa no pasa, simplemente para el hecho de descartar aquello que salió mal y solamente conservar aquello que salió bien. Luego hubo un estadio de lo que se conoce como el control de la calidad, donde ya ese control tenía como parámetros más definidos y algún estándar al cual seguir, entonces ya la inspección pasaba a ser algo más riguroso. Luego se pensó, y esto más o menos de la mano de lo que era el desarrollo industrial durante la Segunda Guerra Mundial, a asegurar, digamos, los procesos, y aparecen normas que son normas de calidad militares, donde apuntan a hacer controles tanto a la entrada, a la materia prima, como al proceso, como a la salida, y estos controles en estas etapas lo que buscaban era garantizar que el producto que llegara a la última instancia fuera un producto de calidad, pero siempre basado en controles ya planificados en distintas etapas, hasta llegar al último estadio, que es lo que se conoce como gestión de la calidad. La gestión de la calidad incluye el aseguramiento, los controles, inspecciones, pero es algo más amplio que arranca casi desde la propia planificación, desde el momento en que se empieza a hacer lo que sería la planificación primaria de los productos o servicios. Y atraviesa todo el proceso productivo llegando hasta el cliente. Prácticamente hablamos desde la necesidad planteada por el cliente hasta el producto entregado al cliente, intentando satisfacer esa necesidad. Eso es lo que se llamó, de alguna manera, la función del despliegue de la calidad o la calidad total productiva, bueno, tiene diversas acepciones, pero abarca justamente esto, lo que sería la gestión de la calidad total como otra forma de denominarlo. Es importante acá destacar que existe un desarrollo en paralelo, esto que decía yo, ¿no? Un poco la corriente de calidad japonesa y la corriente de calidad que se va a desarrollar después, principalmente en la industria norteamericana, que a través de la industria automotriz, la industria bélica, la industria farmacológica y demás, lideraba a nivel global un poco la industria en general. Sin embargo, tenían otros paradigmas, como les decía, que en algunos casos se menciona como un concepto de la General Motors o de la Ford Company, que el objeto era mover el metal, es decir, avanzar a la línea de producción, esta famosa cadena de producción ensamblada, avanzar sin
tener demasiado miramiento sobre lo que se estaba haciendo. Total, al final alguien iba a hacer esta inspección, a este control de pasa no pasa, y lo que no pasaba se remanufacturaba o se reparaba, cuestión de que se pudiera producir una cantidad para abastecer al mercado mundial de automóviles. Mientras tanto, los japoneses, con una industria mucho más pequeña, mucho más precaria, la verdad que era modesta comparada con la norteamericana, entienden que el camino de competir o de la competencia jamás va a pasar por la cantidad, no están en condiciones de asumir esa escala para competir de igual a igual con los monstruos de la industria automotriz, y deciden apostar a otro concepto, que es, bueno, lo poco que hagamos, hagámoslo y que salga bien, y lo poco que hagamos no tiene que tener tiempos perdidos, no tiene que tener reprocesos ni nada, calidad, aseguramiento de la calidad total, y con la consigna de costos bajos. Bueno, esto se fue desarrollando, pero entre los 60, 70, y tuvo una eclosión allá por los 80, cuando, a partir de la crisis del petróleo, los americanos empiezan a ver ya no con tan buena cara esos carros con motorizaciones muy importantes, ¿no? Con enormes consumos de combustible, con baja eficiencia, mucha potencia, mucho porte y demás, y empieza a mirar con cierto cariño estos productos japoneses que daban prestaciones, que eran cómodos, que eran lujosos, y además eran muy económicos desde el punto de vista del combustible. Y entonces se da un fenómeno que a mí me gusta, por ponerlo en términos coloquiales, yo quiero que esta charla tenga ese tenor, ¿no? Que sea una charla entre colegas, una charla donde no sea académica. A mí me da la sensación como que en Estados Unidos que los japoneses le pusieran un auto, que la gente lo eligiera, era pensar que el día de mañana en nuestro país la gente va a preferir un asado de costilla que venga de, no sé, de la India, en lugar de la producción local, ¿no? Es como que era una cosa sin sentido. Y sin embargo esto pasaba en la industria, perdón, en el mercado norteamericano. Toyota había penetrado la industria automotriz y la había pegado en el corazón del sistema productivo norteamericano. Y entonces ahí empieza una serie de consideraciones, deliberaciones. Las universidades se aprontan a pedido de las empresas a estudiar qué es esto que están haciendo los japoneses. Se crea un programa de estudio, digamos, de la fabricación del automotor, del vehículo motor se llamó, donde involucraron gerentes, docentes, investigadores y demás para entender de qué se trataba toda esta revolución que estaban haciendo en la industria, donde se podía combinar cantidad con calidad y bajo costo. Y ahí nace un concepto que es un término que hoy todos conocemos y que se utiliza no solo para la industria automotriz, sino para todo tipo de productos de fabricación masiva, que es el concepto del Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing, o manufactura esbelta, manufactura ágil y demás, lo que trata justamente es de rescatar este proceso de fabricación japonesa que con poca maquinaria y cambios rápidos de modelo lograban fabricar automóviles en una escala que le permitía abastecer un mercado que tenía un paradigma distinto, que era satisfacer la demanda que se producía con esta metodología del just in time y demás, y satisfacía a los clientes con bajos costos y alta calidad. Imagínense ustedes este sistema que compone, digamos, varias técnicas como el 5S, el Pokayoke, el Andon, el Kaizen, bueno, el cambio rápido de modelo, el MED, perdón, no me salía. Todo este conjunto de técnicas se componía en un sistema global que se llamó el TPS o Toyota Production System, o sistema de producción Toyota, que era justamente lo que explicaba todas estas características, toda esta forma de trabajar en cantidad y en calidad. Ahora bien, imaginen ustedes la General Motors o la Ford diciendo que ellos empezaban a producir con el sistema Toyota. De alguna manera justificaba rebautizar el método, ayornarlo a la mentalidad occidental y ponerle como nombre Lean Manufacturing, o manufactura esbelta o manufactura ágil. Bueno, todo esto sucedió, todo esto impactó de lleno en la industria principalmente automotriz,
pero también tuvo impacto o se fue propagando en otro tipo de industrias. Hoy los sistemas de producción modernos o de lean o cambios rápidos y demás impactan en todo tipo de industrias, ya no solo de productos, sino también de servicios, y de alguna manera también fue recogido en su momento, allá por la década de los 80, digamos, por el Instituto de Normalización Británico, que tomó algo de estos modelos militares, algo de lo que se estaba desarrollando a nivel global, y desarrolló un estándar que en principio fue propio del Instituto de Normalización Británico, el BSI, que fue una norma que se reconoce como predecesora de la ISO 9001. Fíjense ustedes la coincidencia, se empieza a estandarizar la calidad en el mismo lugar, en el mismo país donde se hizo la eclosión, la revolución industrial. Es decir, realmente, digamos, tienen algún estigma, digamos, donde la consigna de la producción y de la organización y de administración de la producción está como muy arraigado. Bueno, en la posguerra, ese organismo que se crea luego internacionalizándolo, que se llamó ISO, se traslada a Suiza, como otras tantas organizaciones, para darle este viso de neutralidad, y bueno, sale a partir de 1987 la primera versión de la norma ISO 9001. En este reconto histórico, y ahí un poco me adelanté con el botón apresurado, hay una intervención destacada de numerosos ingenieros en lo que es el desarrollo de la organización y la administración y gestión de las organizaciones en función de la producción. Obviamente, la referencia obligada es de Taylor. Taylor, un ingeniero mecánico, alguien que de una cuna muy humilde empezó trabajando, y mientras trabajaba estudió su carrera de ingeniero mecánico, y bueno, fue ascendiendo a la par mientras iba trabajando en las industrias en las cuales él estaba empleado, y claro, por su capacidad y por su inquietud, y probablemente también por su formación de ingeniero y esta mirada sistémica que en general las facultades de ingeniería desarrollan en nosotros, empezó a ver cosas que se podían mejorar, intentó realmente optimizar los procesos, mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos productivos, y constituyéndose prácticamente en el padre de lo que se conoce la administración científica, ¿no es cierto? Fue el gran promotor de empezar a combinar la ciencia con el trabajo. Y, digamos, marca un hito prácticamente como padre de otra rama profesional, que es la administración de organizaciones o de empresas, y lo tienen como una referencia obligada, ¿no? Taylor, con su forma de trabajar y su combinación con lo que fue un poco el sistema de ensamble de Ford, entonces aparece ahí mezclado los conceptos del Taylorismo y el Fordismo como una modalidad de la producción masiva, de la producción sistemática, y buscar la eficacia bajo todo punto de vista de las organizaciones. Por otro lado, también en Estados Unidos aparece en una fusión de la General Electric y la IT&T, una de la industria eléctrica y otro de la industria de las comunicaciones, empieza a aparecer la Bell como una empresa, digamos, precursora en las comunicaciones telefónicas, y dentro de la propia Bell aparece la inquietud también de hacer algunas mejoras, y de la mano de Schubert, se crea un equipo de trabajo donde empiezan a mirar la producción también con un enfoque científico, entendiendo que la estadística como tal tenía algo para aportar, que la lectura de los resultados de los procesos productivos a partir de medir algunos indicadores y su recopilación a lo largo del tiempo, daban una información que podía uno de alguna manera utilizar para garantizar la calidad en el proceso productivo. Y entonces aparece uno de los consultores, ingeniero electricista él, Joseph Juran, donde plantea una trilogía de la calidad en los procesos, que arranca de la planificación, el control y la mejora. Este es un concepto que aparece allí, que comparten, entre otros,
Juber, Juran, ahora voy a mencionar otro más, Deming, muy conocido, también en cuestiones de calidad, que cada uno lo enfoca este sistema de planificar, controlar y mejorar como una consigna que va a hacer que los procesos productivos sean más eficaces, más eficientes y se logre satisfacer correctamente la demanda del mercado, los productos que se estaban realizando. Pero todos ellos estaban ahí en un laboratorio en una ciudad llamada Hawthorne, que es bastante conocida por varios experimentos en el ámbito laboral, inclusive hasta de psicología laboral, o de estímulos para el trabajo y demás, pero que, bueno, no voy a desarrollar por ese lado para no perder el foco de la charla de hoy. Otro, Edward Deming, como decía yo también con un título así de bachillerato en ciencias orientado a la ingeniería eléctrica, que luego se orienta en el doctorado en física para, bueno, trabajar también estos temas desde el punto de vista matemático, estadístico, es decir, donde muy fuertemente empiezan a trabajar sobre este concepto que es el ciclo de Deming, o el ciclo de mejora continua, que arranca también desde la planificación y es conocido por el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, que explica de alguna manera un ciclo completo de la estrategia en la producción, en la fabricación, sobre todo de productos, tratando de lograr la calidad y la mejora continua. Obviamente yo el recorte que hago de todos los personajes que voy a nombrar, justamente está muy sesgado y es exclusivo de profesionales de la ingeniería o que estén en el límite entre la administración y la ingeniería, justamente, bueno, porque estamos en el mes de la ingeniería y un poco el propósito de esta charla era recoger un poco la participación de profesionales de nuestra rama, digamos, profesional. Por supuesto que hay otros más, muy conocidos, Porter, no sé, Peter Senge, Peter Drucker, bueno, hay muchos otros, pero que son de otras áreas, que han hecho sus aportes en la calidad y en las organizaciones, pero yo me voy a sesgar deliberadamente en mencionar profesionales de la ingeniería, que como verán, todos ellos luego hicieron un tránsito o se corrieron hacia la gestión y administración. Otra referencia indiscutible es el ingeniero mecánico y, bueno, magíster en comercio, en gestión, Henry Mixberg, que es muy conocido por el análisis y descripción que hizo de las estructuras de las empresas, ¿no? También es una fuente ineludible en lo que tiene que ver con la administración de las organizaciones y demás, y él plantea esto del análisis de los tipos de empresas, las características, acuña el término de la tecnoestructura para hablar de todos aquellos que de alguna manera organizamos, estudiamos, buscamos la eficacia de los procesos productivos, más allá de no estar directamente involucrados en el proceso de manufactura. Aquellos que de alguna manera normalizan y estandarizan procesos y buscan la mejora. Pero además incluyó otro concepto que también con el tiempo se hizo muy propio de la ISO 9001, justamente en la última versión, que incluye el tema del análisis del macro y microentorno, o lo que se llamó después contexto interno y externo, para entender que ninguna organización logra los resultados que se esperan con la calidad deseada sin tener en consideración las necesidades y expectativas y las condiciones que el entorno le impone. Estas condiciones de contorno que decimos nosotros en ingeniería, bueno, también se dan a nivel de una organización y son determinantes a la hora de los resultados a lograr. Entonces también Mixberg hizo un aporte muy importante al introducir esta idea de que el contexto o el entorno, como lo llama él, tienen influencia, digamos que una influencia que no se puede soslayar en las organizaciones. Albert Humphrey, un ingeniero químico, graduado también en negocios en Harvard, que fue quien comandó un grupo que se dedicó a estudiar justamente por qué las organizaciones fracasaban en alguno de sus planes. Me tomo un segundo para señalarles el aporte porque me gustaría avanzar un poquito más. Esto seguramente es muy conocido por todos. Él recibe el encargue de las revistas, de las empresas que están dentro de lo que se conoce como el top de las 500 empresas y demás, para estudiar por qué algunos planes de algunas grandes empresas fracasaron mientras otros tenían éxito. Los grandes empresarios querían dilucidar
justamente este dilema, ¿no? ¿Por qué cosas que parecían prometedoras no llegaban a buen término y otras que por ahí no tanto sí lo analizaban? Y bueno, Albert Humphrey empieza a estudiar, digamos, todas estas cuestiones y propone un modelo muy parecido al que todos conocíamos como FODA. Luego se hizo una pequeña modificación, FODA, DAF o SWOT en inglés, donde él decía, bueno, lo que está sucediendo acá es que no siempre las organizaciones analizan o detectan o ponen justamente en relieve cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y cuáles son las oportunidades y amenazas, ¿no? Y de ahí sale esta sigla del FODA, que tendría que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, hay muchos textos, cambian el orden, porque es una sigla y realmente no tiene mucho sentido el orden, excepto por un concepto, que las fortalezas y las debilidades son propias de la organización, es decir, son del contexto o entorno interno, mientras que las oportunidades y amenazas normalmente vienen del contexto o el entorno externo a la organización. Entonces, bueno, este aporte de un análisis de riesgos, que es la matriz FODA, que es ampliamente difundida y conocida y utilizada en muchos tipos de sistemas de gestión y análisis de riesgo y negocios y demás, el equipo que encabezó este estudio fue el que de alguna manera comandaba el ingeniero Albert Humphrey. Con lo cual, bueno, también es un punto a destacar, ¿no es cierto? Avanzando en la cronología, aparece un ingeniero mecánico también, después doctorado en física, Igor Anzov, ruso, que, bueno, algunas biografías que no son muy amables, pienso yo, con él dicen que, bueno, como físico no se iba a poder destacar, se dedicó un poco al ámbito de los negocios, y ahí encontró como su lugar, digamos, en el mundo de los líderes en lo que era la planificación y demás. A mí me gusta pensar, como me han comentado en muchos casos algún físico conocido, que en el ámbito de los negocios y para entender la dinámica de los sistemas, muchas empresas productivas o de servicios como bancos buscan físicos para que les ayuden a modelizar los sistemas y encontrar, digamos, la mejor dinámica. Yo creo que sería una mejor interpretación por su dedicación en el tema de la estrategia de los negocios, y él lo que crea fue una especie de lo que se conoce como una matriz de Anzov o matriz de producto-mercado, que es una de las herramientas también de estrategia empresarial, donde se analiza respecto de los mercados actuales y futuros, o productos nuevos o no, digamos, cuáles serían el punto en que una organización podría posicionarse como para lograr el mayor desarrollo. Realmente también es una referencia insoslayable en la planificación estratégica de las empresas y los negocios. Y bueno, justamente ingeniero mecánico de base, doctorado después en física. Bueno, y para finalizar, y un poco más contemporáneo, el ingeniero Carlos Matus, chileno, ingeniero comercial, fue ministro del gobierno de Allende en Chile, después obviamente encarcelado, exiliado, y desarrolló, digamos, su actividad científica y su producción como escritor y como referente en la planificación estratégica en Estados Unidos. Fue el que desarrolló o creó una metodología que se conoce como metodología de planificación estratégica situacional, ¿no? Donde entiende que la planificación convencional es una planificación un poco más estructurada, una planificación que no entiende de roles o de conveniencias, y él desarrolla esta teoría, donde, bueno, lo reconocen como una teoría innovadora, es un referente de la planificación estratégica a nivel global, donde él habla justamente de lo que es el PES, o la planificación estratégica situacional, donde habla de la estrategia en función del lugar que uno ocupa, ¿no? Y hizo un desarrollo muy importante de la planificación estratégica situacional de la mano del Estado como precursor del desarrollo y demás. Pero bueno, sin ahondar demasiado en las bibliografías y las teorías de cada uno de estos próceres, digamos, de la organización estratégica de la calidad, lo que, digamos, llamaba un poco la reflexión y pensar en que todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión, la calidad, la mejora, la organización, para lograrlos y demás, hay una impronta insoslayable de muchos profesionales de la ingeniería que marcaron hitos en esta temática, obviamente compartiendo ese lugar
de estrellato, digamos, con otras actividades y otras profesiones, pero justamente, como decía hace un rato, me parecía que valía la pena remarcar. Volvemos entonces un poco a la ISO 9001 como norma, como instrumento, como elemento que nos va a permitir lograr, y sobre el final voy a intentar unir los conceptos que he mencionado de todos estos próceres de la calidad de la organización, cómo están incluidos en la ISO 9001 y cómo son muy accesibles para cualquier tipo de organización. ¿Qué dice la ISO 9001 de 2015 en su prólogo prácticamente? Dice justamente esto, que adoptar un sistema de gestión de calidad basado en esta norma es una decisión estratégica para la organización. ¿Qué le va a aportar? Le va a ayudar a mejorar el desempeño global y a proporcionar una base sólida para el desarrollo sostenible. Una situación o una cuestión, este último párrafo de desarrollo sostenible, que me parece que en un futuro muy próximo en Argentina vamos a tener que abordar decididamente, ¿no? Nuestra industria local va a ser llamada seguramente a cubrir aquellas cosas que el mundo globalizado, por estas cuestiones de la pandemia, quizás no pueda o no quiera globalizar, como en el caso de algunos desarrollos, entiendo yo, o algunas cuestiones que tengan propiedad intelectual y sean una fuente de ingresos para algunos países en este marco de intercambio global de mercancías. Y entonces el desarrollo sostenible de nuestra industria va a ser casi entiendo yo por lo menos, lo ensayo, como una idea que vamos a tener que manejar porque la calidad, la cantidad y el costo van a ser elementos que vamos a tener que manejar y optimizar de la mejor manera para abastecer el mercado local e incluso transnacionalizar la producción local y meternos en ese concierto internacional, más allá de commodities, sino con productos industrializados, que a la larga son los que mayor valor agregado tienen y que mayor ingreso de mercadería nos pueden dar. Escucho que está tosiendo ahí Marcela, no sé si intuyo que me está diciendo que me apure, ¿no? Bueno, avanzo por las dudas, antes que me pongan un límite de tiempo. Bueno, acá hay como una línea de tiempo en la norma ISO 9001 que me gustaría también poner en evidencia como para hacer un paralelismo con lo que vengo charlando de la evolución de las ideas de la gestión y el paso del tiempo y cómo ISO 9001 va tomando estos conceptos. Decía yo que la primera aparición de la norma es la ISO 9001, una familia, todos hablamos de la ISO 9000 como familia de norma, ISO 9001, 9002, 9003, 9004, componían esta familia y estaban enfocadas a proyectos, a procesos productivos que tuvieran diseño, que tuvieran desarrollo, fueran solo de software. Bueno, con el paso del tiempo, ya en el 94 se entendió que no tenía sentido dividirlas, que todas podían estar, todo tipo de proceso productivo que se quisiera gestionar, la forma en que se llevaba adelante, podía resumirse a una misma norma y se ayorna esto a la versión 9004, pero con una fuerte carga, ambas normas no tenían una diferencia muy importante, estaban basadas en una fuerte cantidad de procedimientos administrativos de control, entendiendo que controlando todos y cada uno de los procesos, el resultado iba a ser un proceso controlado. Estas normas, por ejemplo, tenían como 22 procedimientos obligatorios para desarrollar, tenían, digamos, manual de calidad, un manual de procedimiento, era como muy profusa la cantidad de información escrita que requería su implementación, y quizás de ahí le quedó ese mote de burocrática o de que tiene demasiada escritura y demás. Por allá en el 94 también se incorpora un concepto que era este concepto del ciclo de mejora, ¿no? El ciclo de Deming, donde aparecía la idea esta de planificar, hacer, verificar y actuar como una forma de organizar la producción. Tiene ahí su máximo apogeo en la versión 2000, se reduce el proceso administrativo, se entiende que hay que enfocarse más en procesos que generen valor y dejar que cada uno vaya encontrando el rumbo respecto a la mejor forma de realizar las operaciones, y allá por el 2008 se incorpora de alguna manera la posibilidad de tener documentación que ya no sea papel, que tuviera otros formatos, la tecnología de aquel momento de los sistemas de computación y demás ya estaban por demás instalados y la norma seguía exigiendo papeles. Se establece
una cantidad de procedimientos obligatorios que se reduce aproximadamente a 6, depende si tomamos las acciones preventivas y correctivas, muchas veces se asociaban, porque no se entendía esto de lo preventivo de algo que aún no había sucedido, era como un esfuerzo para idear aquellas cosas que podían haber pasado pero no habían pasado nunca, y cómo evitarlas y demás, hasta llegar a una revisión mucho más radical, en el sentido de que cambia absolutamente el paradigma de lo que se venía haciendo, de procesos más bien administrativos y de control, a pasar a una forma de organizarse más estratégica, que es lo que plantea la ISO 9001 en el 2015, incorporando, si se quiere, unos conceptos que hasta el momento no se manejaban, pese a que, como les mencionaba hace un rato, ya por los 70 Mixber había hablado del entorno, y Ansoff hablaba de las estrategias de los mercados, y varios otros actores de otras especialidades hablaban de estas cuestiones que tenían que ver con la dinámica de la globalización y la interrelación de este contexto mundial con la empresa, pero recién llega a la ISO este tema en el 2015, donde se añade el capítulo, justamente, uno de los capítulos iniciales, el capítulo 4, que es el de contexto. ISO ya en el año 2012 analiza la necesidad de estandarizar las normas de gestión en un único formato, es como un único índice, para que las normas sean compatibles. Ahí Gabriel en la presentación hablaba de la OSAS 18001 y su compatibilidad. Muchas empresas la tenían que buscar la vuelta para compatibilizarla con la ISO 14001, que tenía una organización distinta, y si la comparaban con la ISO 9001 de aquella época, también tenía una estructura distinta. Entonces las normas tenían como unos anexos de referencias cruzadas, de dónde estaba cada requisito en función de cada norma, en qué capítulo, qué cláusula, se combinaban. Y entonces era un lío, era engorroso, era confuso. Y entonces deciden, en el 2012, decir, bueno, todas las normas de gestión van a compartir esta misma estructura básica. 10 capítulos, vamos a dejar los primeros 3 para enmarcar de qué se trata la norma, hacer alguna referencia a normas complementarias o no. Si las hubiera, se ponen; si no, se dice que no aplica. Y a partir del capítulo 4, todas las normas de gestión incorporarán la idea del contexto de la organización como una idea de base. Y entonces acá surge esta gran novedad, y que realmente fue un sacudón importante para toda la gente que trabajaba o trabajábamos en sistema de gestión de calidad, porque obligaba a meterse en un mundo no tan determinístico como era, a mí me gusta decir, del alambrado hacia adentro de la organización, donde hay el ingeniero, sobre todo en un proceso productivo, el ingeniero se sentía cómodo porque estaba con maquinaria, con procesos, con materia prima, con diseños, con cálculos. Realmente era como un ámbito de confort, y aparece este tema del contexto, y hablar de las cosas del macro y microentorno, y de las relaciones, y del marketing, del mercado, y ahí quizás nuestra formación, por lo menos hablo de mi experiencia en la Universidad Nacional de La Plata, salvo en las carreras de ingeniería industrial, que son carreras más ayornadas, que son de las más modernas, digamos, que se han difundido. Reconozco que hay carreras de ingeniería industrial, por ejemplo la UBA, que tiene muchos años, pero en general, más o menos en los 2000 es donde se proliferan las titulaciones de ingeniería industrial en distintas universidades, y tienen una impronta, digamos, donde la pata de administración comercial y social, o de administración del recurso humano, ya tiene un lugar más preponderante. En nuestro caso, por lo menos en el propio de ingeniero electricista, digamos, no reconocíamos individuos más allá de los electrones, digamos, que nos rodeaban. Entonces era muy difícil pensar en un contexto organizacional donde influyan las personas, otras organizaciones y demás. Todo lo que giraba alrededor nuestro eran electrones. Bueno, voy a desarrollar del capítulo 4 al 10 muy rápidamente. La idea no es que esta sea una charla de interpretación de la norma, de conocimiento profundo de la norma, pero sí un vistazo de los conceptos que estamos hablando, los aportes de los ingenieros, y cómo esto atraviesa la ISO 9001. La primera cuestión, el contexto. El contexto aparece, y como ustedes vieron,
Mixber, Humphrey, el mismo Matus, perdón, el mismo Matus, empiezan a meter toda esta idea del contexto como una cosa muy importante, no solo en la planificación del hacer, que sería la planificación más táctica, sino en la planificación estratégica, ahí donde, digo yo que, por lo menos en mi formación, uno empezó a hacer agua, y sin embargo uno, si hace un poco de historia, recoge que esto vino desde la ingeniería en muchos casos, esta mirada. Entonces digo, bueno, hay que animarse a este proceso, hay que voltear esa barrera, hay que recapacitarse en algunos conceptos e incluir todo lo que uno tiene como bagaje en los procesos, esta mirada de enfoque de proceso, mirada holística, volver a retomar estos conceptos y entender de una mejor manera las organizaciones y lograr la calidad desde un lugar estratégico. Y entonces aparecieron en la norma este capítulo de contexto, donde se desglosa básicamente en 4 subcláusulas, pero que las que más fuertemente impactan son estas primeras 2, donde dice, bueno, la comprensión de la organización y su contexto. Esto es decir, entender dónde uno está parado. Saber que si va a vender, no sé, helados en la Antártida, no va a ser quizás un negocio más prometedor, o como vender estufas en el Caribe. Quizás el contexto sí tenga algo que ver y sea muy condicionante a mis posibilidades de desarrollo. Y otra cosa que también plantea como una cuestión muy importante entender, y que esto lo tomó con mucha fuerza las normas, las ISO 14001, que era entender a las partes interesadas, ¿no? Los stakeholders, que escuchábamos que se hablaba ya por el 2000, y no sabíamos, por lo menos mi parte, no sabía de qué estaba hablando porque no tengo una formación ambiental, digamos, muy desarrollada. Y entonces, ¿qué es esto del stakeholders y su traducción, que es la parte interesada? Y bueno, justamente entender que el entorno de una organización no solo está compuesto por situaciones o por aspectos, sino que también existen personas físicas y jurídicas, que pueden influir, nos pueden ayudar a desarrollarnos, como también nos pueden perjudicar. Y decía que esto lo tomaron las normas 14001 de medio ambiente, que casualmente sus principales precursores no fueron los ambientalistas, sino que los principales impulsores fueron los organismos de crédito internacional, porque no querían que protestas sociales o manifestaciones políticas impidieran que los proyectos que ellos habían financiado no se desarrollaran, porque el retorno del financiamiento se hacía imposible. Entonces, bueno, se pedía muy fuertemente en todos los financiamientos internacionales. Hay un capítulo dedicado al estudio de impacto ambiental y a las consultas, digamos, socioculturales, ambientales, y ver sus resultados, y qué tan buen arraigo tienen en la comunidad como para poder desarrollarse, o qué prejuicios tiene la comunidad donde se va a instalar esa gran obra de ingeniería, por ejemplo, qué prejuicios tiene y cómo uno puede, de alguna manera, gestionar esa situación. En muchos casos, a veces es dar a conocer las ventajas y dar a conocer cómo se van a controlar esos riesgos y qué capacidad se tiene para cuidar el medio ambiente y a la comunidad en su entorno. Basta con divulgar y difundir como para que esa resistencia ya no sea tan fuerte. Y en muchos casos hasta puede ser el caso de que ni siquiera haya afectación, pero basta con que alguien se considere como que es afectado por el desarrollo o por la producción o la instalación de ese proceso productivo, para que se oponga tenazmente, a veces sin fundamento, pero basta que justamente se perciba como afectado. Hace la norma alerta que hay que entender cuáles son las necesidades y expectativas hasta en esos casos. Bueno, en función de haber definido estos 2 puntos, dice, bueno, ahora sí definí qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a gestionar en este alcance del sistema de gestión, que a mí me gusta decir que cuando hablamos de sistema de gestión de calidad, estamos hablando de la forma en que vas a llevar adelante tu negocio, tu empresa, tu desarrollo productivo. No pensemos en la calidad como papeles, como registros, como cosas que hay que hacer para no sé qué cosa. Un sistema de gestión de calidad es la forma en que yo gestiono los procesos productivos para arribar a la máxima eficacia, satisfacción del requisito del cliente, pensando en mejorar la eficiencia cada vez que pueda.
Y entonces la norma dice, bueno, ahora sí, arma tu sistema de gestión de calidad y tus procesos, identifícalos cómo están vinculados. No sin antes entender que una buena organización de la estructura organizacional es insoslayable. Estás parado aquí con estas condiciones de contorno, rodeado de estas partes interesadas, pero si no hay una fuerte impronta de liderazgo que aúne, como hace el que marca el ritmo en un equipo de remo, todos los esfuerzos no van a lograr el mejor de los resultados si no hay una buena organización dentro de la estructura. La ISO entonces hace mucho eje en esto. Hay que tener bien en claro cómo son los roles, responsabilidades y autoridades de una organización, qué hace cada quien, y una política que muchas veces mal utilizada termina siendo una pieza literaria que nadie consulta. La política es una herramienta fundamental que es la voz de mando del jefe diciendo hacia dónde hay que ir. Es la consigna, es lo que la norma llama la unidad de propósito. Es lo que dice, bueno, todos nos vamos a unar en función de este propósito y lo vamos a hacer de esta manera, con estos valores, con esta metodología, con esta idea de dónde queremos llegar, ¿no? Misión, visión, valores, eso que vemos en las políticas o en algunos encabezados de manuales de calidad. Pero básicamente el enfoque del liderazgo es pónganse de acuerdo, vamos a organizarnos, vamos a definir bien los rubros que cada uno va a gestionar. Capítulo siguiente, capítulo de planificación. Planificación propiamente dicha, planificación estratégica en este caso. ¿Qué dice esta norma? Bueno, ustedes identificaron en el punto 4.1 y 4.2 dónde estaban parados y con quiénes van a compartir su mundo, su espacio de producción, con quiénes van a convivir. Bueno, entonces vamos a determinar, a partir de haber identificado todas esas condiciones y sujetos que nos rodean, cuáles son los riesgos y oportunidades que nos ofrece cada uno. Y los vamos a valorar. Vamos a ver qué cosas son muy importantes, qué cosas son medianamente importantes para lograr los objetivos o que nos impidan lograr los objetivos. Qué cosas pueden ser menores o podemos soslayar en una primera oportunidad porque los recursos nunca son suficientes, siempre son escasos. Y una vez que más o menos tenemos este plan estratégico definido, pongámonos objetivos, pongámonos un rumbo de acción, un plan para lograrlos, definámoslo, no sin antes tenernos bien en claro que cualquier cambio que hagamos lo vamos a tener que pensar profundamente a ver qué impacto tiene este cambio en cualquiera de las cosas que venimos pensando hasta ahora. Lo que nos falta definir es con qué lo vamos a hacer, qué recursos vamos a necesitar. Y acá es donde aparece el capítulo de apoyo, que no es ni más ni menos que pensar en qué me voy a apoyar para poder lograr. Y acá yo caprichosamente organizo lo que tiene que ver con el punto 7.1 del capítulo de apoyo y intento subliminalmente mostrarles un diagrama de causa-efecto, un diagrama de Ishikawa, ¿no? Para tener un poco de ese conocimiento de la calidad japonesa, pero fíjense ustedes que no está muy lejos de lo que es el diagrama de espina de pez, donde se habla del medio ambiente, la infraestructura, el conocimiento, los recursos de seguimiento y medición, es decir, la medición, las personas. Para mí la coincidencia es muy fuerte, y entonces se me ocurrió mostrarles cómo esa cultura japonesa de la calidad impactó también, a mi juicio, en la ISO 9001-2015. Como no estuve presente en su génesis, esto no es más que una hipótesis y no pude comprobarlo hasta la fecha, pero creo que hay una gran coincidencia. Y otras cosas en las cuales uno se va a apoyar para poder hacer lo que tenga que hacer es en las competencias de las personas, en la actitud que tienen las personas frente al trabajo, digamos la toma de conciencia que dice la norma, que tiene que ver con esto, con cómo la persona se predispone para hacer lo que tiene que hacer. Muchas veces hay que hacer estos controles. Y la persona sabe, se capacitó, tiene la competencia necesaria para ese puesto, es técnico, es ingeniero, pero le parece que todo esto de la calidad o todo esto de llevar un registro que sea objetivo, que pueda ser trazable, que pueda ser analizable, para sacar estas conclusiones estadísticas que nos planteaba Schubert, por ejemplo, es una pérdida de tiempo, es trabajo adicional al trabajo que yo tengo que hacer. A mí me pagan por hacer esta pieza o por hacer este trabajo, no por llenar papelitos, algo que he escuchado muchas veces. Entonces acá la toma de conciencia, la norma lo pone y lo separa de la competencia. Una cosa es el saber y otra cosa es la actitud para hacer. Nada se puede lograr si la comunicación no es buena. Apelo al conocimiento y la experiencia de todos aquellos que han tenido que organizar un grupo humano y tener que dar instrucciones y órdenes, y bueno, obviamente
a todos los dirigentes del colegio que participan en esta charla, qué difícil que es comunicar, qué difícil es que se entienda lo que uno quiere decir, ¿no? Qué difícil es que el otro traduzca exactamente lo que uno le está diciendo cuando le dice andá y hace tal cosa. Bueno, la comunicación es básica, y acá la norma dice, bueno, definan bien quién comunica, cuándo comunica, quién comunica, cómo comunica. Todos estos elementos, defínanlo, porque es básico, es de apoyo para lo que a ustedes se les ocurra hacer. Y no se olviden de dejar las cosas documentadas. Cómo hacer una determinada situación, si un procedimiento requiere que tenga una secuencia de operaciones que sea única, que uno quiera garantizar que todos lo hagan de la misma manera, no importa el turno, no importa el operario, no importa. Si eso está escrito es más fácil porque se lee, se sigue. Es una guía, es la receta para el hacer. Entonces, todo aquello que se necesite escribir para garantizar el resultado, escríbanlo, pero escríbanlo bien, escríbanlo que se sepa, que esté disponible, que no se confunda una instrucción anterior con la nueva. Todo eso es lo que plantea la norma en el punto 7.5, que tiene que ver con también un instrumento de apoyo, tanto como un elemento de medición, es el procedimiento para hacer las cosas. Bueno, y acá, con estos capítulos 4, 5, 6 y 7, si lo enfocamos desde el punto de vista del ciclo de Deming, estaríamos en la parte de planificación, porque hasta ahora no hicimos nada. Hasta ahora fue todo pensar, elucubrar, hacernos de una organización, hacernos de instrumentos, maquinarias, personas, pero no hemos fabricado nada, no hemos producido nada. Y esto es justamente lo que aborda el próximo capítulo, que es el capítulo 8, que es el de operación. Y acá también se me ocurrió organizar las distintas cláusulas de la norma en función de pensar un proceso productivo que arranca desde una etapa de planificación estratégica que tiene que ver con la planificación y control operacional. Esto es táctico-estratégico, si se quiere, es más, es tomando la estrategia, pero llevándola al campo del hacer, de la producción propiamente dicha, que va a estar seguramente apoyado, por eso está abajo caprichosamente el punto 8.4, va a estar apoyado en todo un proceso de servicios suministrados externamente, que no son parte del proceso productivo, pero que sí asisten a ese proceso productivo, es lo que se conoce como procesos de apoyo, y que en el centro, en la franja central, va a estar el núcleo de lo que es justamente la producción. Arrancando del punto 8.2, que tiene que ver con la definición de los requisitos, lo que quiere el cliente no habla con la voz de la especificación técnica, salvo que sea un cliente técnico. Puede pasar esto en servicios de ingeniería para empresas de ingeniería, donde el lenguaje sí es muy técnico, es muy de especificación, muy de dato garantizado, pero en el general de los casos el cliente es como cuando uno va a la ferretería y pide el cosito que va dentro del coso para apretar no sé qué cosa. Y el ferretero le dice, acá está, vos necesitas el perno de anclaje del accionamiento principal. Y uno ni sabía que se llamaba de esa manera, o que tenía un nombre, o que alguien se había detenido a pensar en ese cosito. Bueno, ahí es donde en el punto 8.2 es donde el pedido del cliente se pasa a especificación. Luego, si mi organización se dedica a fabricar, bueno, tendré que hacer un diseño y desarrollo. Eso es netamente ingeniería. Eso es donde está todo el proceso de partir del dato, digamos, de base, todos los procesos de diseño, desarrollo, cálculo, verificación y validación. Todo se hace en el punto 8.3, que me gusta a mí asemejarlo, o es más fácil entenderlo, como el proceso de ingeniería. Pero puede ser que mi organización no haga ingeniería, sino que comercialice o ensamble partes de productos para dar un nuevo servicio, y entonces esta parte es como que no la voy a abordar. Yo no hago diseño, yo de alguna manera ensamblo o organizo distintos productos ya diseñados para dar un producto o un servicio novedoso, o no. Y entonces justamente a partir de o tener el diseño hecho, ya definido, o haber comprado los elementos que necesito para hacer lo que me dedico a hacer, es que el punto 8.5 habla justamente de la producción o provisión del servicio. Siempre la norma mantiene este doble lenguaje, ¿no? De la fabricación de productos o la prestación de servicios. Por eso habla de provisión o producción de servicios o productos. Y bueno, como suele suceder, incluso con esta charla, hay dos alternativas, o me sale bien o me sale mal. Entonces, cuando uno quiere hacer, por más voluntad que le ponga, puede tener, por caso del azar, de los riesgos que están incluidos, bueno, puede pasar que las cosas salgan bien, y entonces el punto 8.6 tiene que ver con la liberación. Yo una vez que constato que todos los controles que yo planifiqué en la operación se cumplieron y dieron bien,
puedo liberar ese producto que vaya al mercado, que se entregue a un cliente, pero si así no fuera, lo que tengo que hacer y lo que me pide la norma es que yo ese producto lo separe, lo confine y que nunca llegue al cliente como primera medida. Después voy a ver qué pasó, por qué pasó y qué hago con él. Si lo vendo clasificándolo con un estándar menor, si lo destruyo, si lo reproceso, dependerá de los costos asociados y mi conveniencia. Ese punto, el capítulo 8, en ese ciclo de Deming, es el hacer, definitivamente. Tiene que ver con el hacer. Y una vez que hice, me salió bien o me salió mal, es un hecho. Yo no puedo hacer más nada que entregarlo o separarlo. Pero así como dije hace un minuto, lo separo y después veo qué pasó, el capítulo 9 me plantea esta idea del chequear qué pasó, de analizar, de medir, de evaluar. Y ahí me presenta 3 grandes instrumentos para evaluar el desempeño de la organización. El primero, que tiene que ver con el dato puro y duro, la medición, el seguimiento, análisis, evaluación, encuesta de clientes, todas estas cosas que se utilizan en la calidad, eso es dato y lo voy a analizar, voy a tratar de sacar de esa información, de ese conjunto de datos voy a tratar de sacar información. Pero también tengo un proceso interno que es la autocrítica, es la voz de la conciencia, es la auditoría interna. Para algunos, visto como viene la policía, o es el compañero que se puso la gorra, perdón, en lenguaje coloquial, que viene a mí a buscarme la falla y no se fija en los problemas de él. En realidad, la auditoría lejos debería estar de esta situación. Una auditoría interna lo que tendría que buscar es aquellas brechas entre lo que se había planteado hacer y lo que se hizo finalmente, y encontrar o relevar que hay cosas que están pasando que no están del todo de acuerdo con lo que se debe hacer, y también enfocarse en que hay muchas otras cosas que se están haciendo y se están haciendo bien. Este mensaje de lo positivo y lo negativo tiene que estar en una auditoría para que sea bien vista. Y al final, otra vez la vuelta del líder al jefe, donde a partir de toda la información de desempeño de toda la organización, se le presenta toda esta información para que el que tiene la capacidad de asignar recursos, delegar responsabilidades, modificar la propia estructura de la organización, tenga al final una devolución de aquello que había planteado en el capítulo 5, que era la organización y lo que quería hacer y los recursos que iba a asignar. Acá le vuelve, digamos, la información para que la alta dirección diga, bueno, a ver, ¿cómo nos fue con lo que decidimos? ¿Cómo nos fue? Estuve bien en asignar estos recursos, estuve bien en pensar estas cosas. Todo esto se pone a la vista de la alta dirección y ahí sale como la idea de decir, bueno, a ver, nos fue más o menos bien, nos fue mal, y tiene que resolver esta ecuación. Que no agarren la calculadora, no intenten hacer ninguna cuenta, porque no va a dar nunca, es un disparate, pero lo que está queriendo significar esta ecuación, que desde el punto de vista matemático no tiene ninguna razón de ser, es que la suma de todo lo que yo pensé en el contexto, en la organización de la propia estructura de la empresa, que fue lo que viene el liderazgo, en lo que yo planifiqué en los riesgos, los planes de acción, los objetivos que me propuse, quise decir, perdón, y todas aquellas cosas que me procuré como elementos de apoyo para poder hacer las cosas, todo lo que planifiqué en función de lo que hice en el capítulo 8, estos son los capítulos de la norma, me dan este resultado final, el 9. Ese 9 no tiene una valoración numérica, simplemente es lo que yo evalúo en el capítulo 9. Entre lo que planifiqué y lo que hice, ¿qué diferencias hubo? Puedo haber superado las expectativas, puedo haber salido empatado con las expectativas, o pude haber estado por debajo de las expectativas. Y entonces ahí viene la cuarta parte del ciclo de Deming, que es justamente pensar, bueno, ¿qué hago? Si me fue mal y tuve una no conformidad, bueno, tendré que instrumentar las acciones correctivas para evitar que esto vuelva a suceder, pero evitar de forma sistemática que vuelva a suceder, no tapar un agujero con un parche y seguir adelante, sino pensar, bueno, la contingencia la puedo afrontar, le pongo un parche al agujero para no derramar, pero de ahí en adelante voy a tener que pensar por qué se hizo el agujero, por qué estoy derramando, qué pasó, qué no se controló, qué no se cambió, qué se hizo mal y demás. Y esto sería la parte de, en lo que se conoce como mejora propiamente dicha, que tiene que ver con corregir situaciones que no han sido las que uno esperaba. Pero también la norma nos empuja a ir un pasito más allá. Y es este concepto de la mejora continua. Nos fue bien. Hicimos lo que nos propusimos. Es más, hicimos un poquito más de lo que nos propusimos. Estamos contentos. Bueno, la norma dice, mira, ya que llegaste hasta acá,
y lograste el objetivo, lo lograste con holgura, lo lograste ajustado, pero finalmente lo lograste, bueno, para el próximo ciclo de planificación, hacer, verificar y actuar, ajustá un poquito más, exigite un poco más, andá por la mejora, porque justamente esto tiene que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Quien se queda, retrocede, quien se queda, pierde. Entonces, nos empuja a una mejora. Bueno, busquemos de manera sistemática esta mejora. Y esto es lo que la norma enfoca en su capítulo 10 de mejora. Es decir, esta mirada estratégica y holística que estoy tratando de presentarles acá, perdón por lo ampuloso de la presentación, pero sí es integradora, es general, es estratégica, nos muestra cómo esa planificación estratégica que hablaban tanto Mixberg como Ansoff, como Deming inclusive, bueno, todos los ingenieros que les mencioné en el día de hoy, tienen esta correlación, ¿no? En el capítulo 4, la parte 4.1, 4.2 y 4.3, es identificar esos riesgos, decir dónde estoy situado, con quiénes estoy rodeado, qué se espera o no necesitan esas personas respecto a lo que yo hago, defino un alcance y arranco. Arranco a pensar cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto. El riesgo, como la norma lo llama, como el riesgo es producto de la incertidumbre. En este caso, el riesgo para calidad es riesgo del negocio. Y el riesgo de negocio es que me puede salir, tengo un riesgo de que por la incertidumbre me salga algo bárbaro, como le pasó a Dupont con el nylon, y se armó toda una industria alrededor de eso, o un riesgo de algo que me venga en contra. Entonces, ¿cómo me protejo? ¿Cómo aprovecho? ¿Cómo me quedo expectante porque no puedo hacer nada, pero me mantengo sigiloso frente a ese riesgo? Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? A partir de ahí pongo un plan en acción, punto 6.2, con los recursos necesarios y con la operación y el desarrollo de los controles tácticos que voy a llevar adelante para evitar que esos riesgos se materialicen, por ejemplo, en el proceso interno productivo, que algo que puede salir mal, salga mal y no me dé cuenta. Ahí voy a poner los controles que me plantea el capítulo 8. Entonces ahí digo, bueno, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo llevo adelante? Finalmente, evalúo a partir de las no conformidades, de lo que me dicen los clientes, de lo que me dice la auditoría interna, lo que evalúa la alta dirección, más el resultado de este final de la mejora, además, para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Todo lo que voy a hacer va a ser producto de los defectos? No. La mejora continua me dice que también puedo incorporar cosas que jamás había pensado que podían pasar, pero que me doy cuenta que puedo mejorar. Entonces, revisar el resultado e ir hacia la mejora. Esto que estamos viendo acá es lo que en las organizaciones empresariales se ve de esta manera. Un análisis estratégico de la empresa, el entorno del macro y micro y digamos lo que tiene que ver con la empresa en sí misma, el análisis Pestel o las 5 fuerzas de Porter, que derivan eso como una mirada más macro, que después se desarrolla en una matrifoda para que tenga que ver un poco más con aquellas cosas que hacen al entorno más cercano a la organización, las estrategias, y el análisis de adoptar, si las acciones son de afrontar, de mejorar, de evitar y demás, que es este análisis CAME, y la definición de planes de acción. Como verán, los autores que mencioné sobrevuelan todo este mapa estratégico de organización, y la norma también lo aborda desde otra manera, una manera más sistemática, una herramienta más llana, una herramienta que creo que es más accesible, y que reúne en sí misma, me gusta decir, para poner una fecha cierta, cuando Shubart propone las cartas de control estadístico, es más o menos 1920, y estamos en el 2020, ya son 100 años de que pasó de ese momento, de ese hito, y está todo este desarrollo organizacional que vemos. Me gusta a mí decir que esta norma, esta ISO 9001-2015, reúne 100 años de conocimiento en gestión y organización de producción de bienes y servicios. No es menor, es algo que es una apretadísima síntesis, pero entendiéndola, analizándola, aprendiéndola a utilizar, sin lugar a dudas va a traer beneficios desde el punto de vista de la sustentabilidad de las organizaciones, sin importar el tamaño, porque las grandes empresas se pueden dar el lujo de tener consultores, equipos importantes que hagan análisis estratégicos y demás, pero la pyme, que es un poco el motor productivo, que es el que da empleo, que es el que de alguna manera emplea a gran cantidad de profesionales, colegas ingenieros y demás,
debería ir por una vía más sencilla, algo más práctico, está al alcance de la mano. No se utiliza muchas veces porque no se conoce, o lo poco que se conoce de la norma está más sesgado por esta mirada antigua de que, bueno, es mucho papel, es mucha cuestión administrativa y demás. Bueno, aquí están lo de las estrategias que decía yo, el tema CAME, que es corregir las debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas o explotar oportunidades. No quiero extenderme en esto porque es bien práctico, es más de lo mismo de lo que venimos hablando, y tiene que ver con las estrategias que va a tomar una organización, pero a partir de sentarse en algún momento y de analizar justamente su entorno y su propuesta para organizarse, aprovechando oportunidades, cubriéndose de sus debilidades, aprovechando las oportunidades y atajándose de las amenazas externas. Bueno, con esto entonces doy por terminado por lo menos esta charla, muy apretada, muy rápida, discúlpenme si fui demasiado acelerado, no quería tomarles demasiado tiempo, y bueno, ahora sí quedo a disposición por si hay alguna pregunta, y bueno, si no, desde ya les agradezco a todos ustedes su atención y su acompañamiento en este día. Les reitero, me siento muy orgulloso de participar de este ciclo de charlas, así que bueno, les agradezco mucho a todos ustedes la atención. No sé si alguien va a moderar preguntas, si no hay preguntas, bueno, nada, quedo a disposición de lo que estimen. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Algunos consultaron si esta charla queda grabada y pusimos en el chat el canal de YouTube donde están subiéndose todas las charlas, y acá tienen el anuncio de la charla de mañana. No sé si el ingeniero Crespi va a hacer un cierre. Ingeniero, por mi parte, muchas gracias. Si no hay preguntas, vamos dando por cerrada esta charla. A ver qué aparece en el chat. No, agradecimientos por la charla. Una consulta, ingeniero. Quería hacer una consulta. No sé si lo comentaste al principio, pero la ISO 9014, o sea, esa dijiste que No, la 9014, no. O sea, hay una norma, pero que no es de gestiones, son directrices que tienen que ver con una serie de normas. Pero no, yo dije 14.001 o 9.001. Está bien. Bueno, perdón, perdón, pero Luis, perdón, dijimos al comienzo que por favor las preguntas o comentarios las hagan a través del chat para que no se generen este tipo de superposiciones, por favor. Bueno, no sé cómo seguimos con las preguntas, si espero el chat o alguien modera la intervención. Ahí Guillermo quería hacer una pregunta, pero escribila, por favor, Guillermo. No sé, Luis, Sí. si vos querías hacer más preguntas. Por escrito, por favor. Sí. Bueno, acá el ingeniero Angelique pregunta qué tiempo demora implementar el sistema. Bueno, como es un cambio organizacional y cultural, lleva un tiempo, depende de la dinámica de la organización, el tamaño de la misma, la cantidad de procesos que quieran abordar y la disponibilidad o qué tanto se allana la alta dirección a implementar las cuestiones que se plantean en este esquema de gestión, ¿no es cierto? Muchas veces el tema cultural hay una resistencia fuerte, e incluso de los más altos mandos, porque lo interpretan como una mejora, una cuestión que les sirve a los fines de la propia empresa para tener una ventaja competitiva, pero no siempre se pone, digamos, la estrategia delante de la operación. Muchas veces el día a día, y yo lo entiendo en este país sobre todo, el empresario, el consultor que lleva adelante su organización, tiene que estar muy pendiente de la supervivencia más que de la excelencia muchas veces, pero bueno, hay que encontrar un punto justo. Se habla más o menos de 12 meses, un ciclo completo, previo a una certificación, ¿no? Pero no hace falta
certificar con implementar está muy bien. No sé si me perdí alguna consulta más. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Ahí, no sé, la estás... Ahí estoy leyendo. Javier pregunta si hay alguna entidad que recomiende para abordar una precertificación y posterior certificación. Hay muchas consultoras, muchos organismos que hacen este servicio. Son todas reconocidas. Yo digamos, no me animo a, por no dejar, porque hay muchos colegas que también se dedican a esto, no me animo a recomendar una y dejar otra fuera. Yo lo que les recomendaría es que se empiecen a indagar en la metodología, en la norma. Hay mucho curso, mucha charla online o curso de la norma online como para entender y después buscar a alguien que esté en la cercanía o preguntar a algún colega y demás. Todos los organismos de certificación, Bureau Veritas de NBGL, CGS, TÜV Rheinland, y probablemente me estoy olvidando de alguno, pero estos son los más importantes, todos prestan estos servicios de certificación, de calificación, de capacitación. De hecho, yo trabajo para uno de estos organismos, haciendo capacitaciones y demás, pero bueno, obviamente ahí es una organización, en muchos casos multinacionales, que tienen su estructura, tienen sus costos, también dan cierto respaldo que va más allá de las personas. Bueno, uno tendrá que optar dentro de la economía, hay como una oferta importante de consultores y de organismos, cada uno en función de su propia estructura maneja sus propios costos. Me pregunta, no sé si con esto queda satisfecho lo de Javier, organismos que pueden certificarla me ponen como respondida, Jorge. Sí, justamente IRAM es otro, perdón que no lo mencioné, me quedé más con los internacionales y no mencioné un organismo nacional, que no es estatal, que es una organización civil, digamos, pero que es reconocida por el Estado Nacional a través del decreto 1474 del 94 como organismo de normalización argentino, es decir, nos representa ante ISO. No sé si hay alguna otra pregunta, por supuesto estoy a disposición para responder lo que esté a mi alcance por lo menos. Bueno, aparentemente no tenemos más consultas. No sé si está el ingeniero Crespi o el ingeniero Medina. ¿Alguno de los dos va a hacer el cierre? Norberto, ¿querés dar el cierre? Bueno, sí, con mucho gusto reiterar, bueno, en primer lugar decir que cuando no hay preguntas es porque la exposición ha sido muy clara, como la que ha dado hoy Marcelo, y por mi parte nuevamente agradecerle al expositor de hoy, al ingeniero Titonel, por este importante aporte que nos ha hecho, que contribuye a nuestro enriquecimiento como profesionales y como personas, y agradecerle nuevamente al Distrito Quinto por el importante aporte, la gran cantidad de charlas que ha propuesto para esta serie, agradecerle a los matriculados por formar parte, por conectarse, por estar nuevamente hoy aquí reunidos, aunque sea en forma virtual, con esta celebración que estamos haciendo por los 150 años de Ingeniería Argentina, lo cual no es poca cosa, desde la fecha en que se graduaron los primeros 11 ingenieros argentinos. Siempre lo mencionamos a Huergo porque su diploma llegó al número 1, pero si bien fue el que más se destacó, esto es cierto, el número 1 lo llevaba porque era el que tenía más edad de todos ellos. Por eso tuvo el diploma número 1 y se destacó como un hombre no solo de la técnica, sino también de la política en su momento, porque fue ministro de Obras Públicas, diputado y senador, además de haber sido autor del proyecto del Puerto de Buenos Aires, su obra más conocida, pero no la única. Pero bueno, como decía, a veces dejamos de mencionar a otros de los compañeros que tuvo Huergo, como Guillermo White, que el puerto de Bahía Blanca
debe su nombre a él, o como Santiago Bryan, algunos lo llaman Brian, que da su nombre a una estación del ferrocarril que tenemos aquí cerca, en la localidad de Villa Luzuriaga, y tantos otros como Vicente Balbín, antepasado del histórico dirigente de la Unión Cívica Radical. Entonces, estos fueron los ingenieros que contribuyeron, formaron parte de la generación del 80, que contribuyeron al engrandecimiento de la ingeniería de nuestro país y fueron los pioneros, pero no los únicos, después los siguieron otros que también fueron tan importantes al engrandecimiento de nuestra patria, como el general Mosconi, que también fue ingeniero civil. Entonces, esta celebración que estamos haciendo de los 150 años de la ingeniería argentina, de este modo no habitual, utilizando esta herramienta, que es la única que hoy nos permite estar reunidos con nuestros matriculados y poder brindarle un humilde aporte, granito de arena que hoy podemos hacer. Y bueno, convocarlos, ahí está en pantalla las 2 charlas de mañana, que son otros temas de los tantos que las diversas especialidades de la ingeniería nos permiten ofrecer a través de destacados miembros del colegio. Todos los disertantes son matriculados del colegio y esto lo decimos con mucho orgullo porque apunta a nuestro espíritu de cuerpo, a nuestra autoestima, que tanta falta nos hace levantar un poco, ¿no?, en momentos de crisis como el actual. Y así es que, bueno, no quiero aburrirlos más, convocarlos para que sigan conectados mañana, que se cuiden todos, porque vienen días más difíciles de esta peste, que tratemos de salir de casa lo mínimo imprescindible para cumplir con nuestras responsabilidades y que trabajemos para crear conciencia en todo el resto de la comunidad para que nos protejamos todos. Así es que gracias Marcelo, gracias Gabriel, gracias a todos los demás colegas, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Muchas Marcelo. gracias, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Norberto. Gracias a todos ustedes, nos seguimos viendo. Gracias a todos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos.